Eucaristía en este domingo, celebrando el quinto domingo del tiempo ordinario. Pues mandamos un saludo cariñoso, un saludo desde la Eucaristía, que es la celebración del amor, pues a todos los lugares donde esta transmisión llega. Pues los invito a que bendigamos a Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu esté con cada uno de ustedes. Nos preparamos a celebrar nuestra Eucaristía retomando los grandes problemas y también las situaciones pues esperanzadoras que tenemos. No podemos dejar de mencionar el tema de la enfermedad que está pues golpeando a todos los rincones de la tierra, y poner aquí a todas las personas que hoy se encuentran en situación grave, delicada. Y también agradecer al Señor porque nos sigue dando el entusiasmo, sobre todo a doctores, enfermeras, hospitales, de seguir atendiendo de la mejor manera a toda esa gente. Nos quedamos pues un ratito preparando nuestra Eucaristía. Y también reconocemos nuestro pecado y nos hacemos solidarios del pecado del mundo, como lo hizo Jesús. Jesús no pecó y sin embargo se hizo solidario, y como dice el profeta Isaías, fue triturado por el pecado del mundo, por el pecado de los otros. Por eso también nosotros, al hacernos solidarios, quiere decir que nos comprometemos para seguir combatiendo ese pecado. Por eso juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios, que es todopoderoso y rico en misericordia, nos perdone de todos nuestros pecados y, ayudados por su gracia, nos lleve hasta la vida eterna. Nos sentamos para cantarle al Señor. Piedad de nosotros.
Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración. Estamos ofreciendo esta Eucaristía en particular por la intención del señor Rubén Vallejo Ramírez, que ha pasado de nuestra historia, de nuestro mundo, de nuestra familia a la de Dios de una manera más plena. Y también pongamos aquí todas las peticiones particulares que donde estemos quisieran poner delante del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halles siempre en tu protección su fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor, nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de Job. En aquel día Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será el día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consume sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabemos al Señor nuestro. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo al alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los maldados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada uno por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también en sus bienes. Palabra de Dios.
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Que el Señor siga estando con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Esta es, hermanas y hermanos, para todos nosotros la palabra de Dios. Nos podemos sentar para hacer el comentario. Las lecturas de este quinto domingo nos dan pautas para hacer como 3 escenarios, como si fuera una especie de obra de teatro en 3 actos. El primero es del libro de Job, que el libro de Job, la gran pregunta que se hace el autor del libro, que no sabemos quién es porque no es Job, es un libro sapiencial que pues los autores frente al mal, frente al sufrimiento, lanzan una pregunta a Dios. ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Por qué hay mal? ¿De dónde sale? ¿Es culpabilidad? ¿Es pecado? ¿Es lo normal? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿Cuál es la razón del mal en nuestro mundo? Y esa pregunta parece que hasta nuestros días seguimos haciéndonosla. O sea, ¿cómo es posible que pensar en una pandemia que ha destrozado tantas familias, tanta situación económica, y qué sentido tiene? Y es obvio que mucha gente, lo sabemos nosotros, pues dicen algunos que es pecado de la humanidad y Dios la está castigando. Otros pues son los fenómenos normales. Otro que son decisiones políticas mal tomadas que han llevado a esta expansión de la pandemia en una manera desproporcionada, ¿no? Pero el libro de Job me parece, aparte de ser un libro maravilloso, está acompañado a lo largo de toda la reflexión por 3 sabios, entre comillas, que tratan de decirle a Job cuál es la razón del sufrimiento. Y Job, mientras más los oye, mientras más los escucha, más molesto y más enojado se pone contra ellos. Y este texto que hoy escuchamos es terrible, ¿verdad? Es decir, yo ya no quiero saber nada, yo es mejor morirme que seguir sufriendo todo lo que he sufrido. ¿Y por qué? Porque a Job se supone que es una persona buena, llega el demonio y le dice a Dios, Él te sirve porque le ha ido bien en la vida y entonces está agradecido, quítale todo y veremos si te sirve a ti. Y Dios le dice, de acuerdo, que se haga como tú dices. Y entonces parece que empiezan a golpear a Job por todo, la familia, los ganados, las tierras, la salud, todo, empiezan a quitarle
todo el bienestar que estaba. Y la gran pregunta, ¿y por qué? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el sentido que tiene ese sufrimiento? ¿Por qué el hombre sufre, no? Y al final del libro de Job, parece que no hay respuesta. O sea, no es culpa del hombre, no es culpa de nadie, es un dinamismo normal que el mismo Job no acaba de entender. Pero si lo vemos desde la óptica del bien y del mal, parece que el mal que está sufriendo y el sufrimiento que está pasando Job es producto, diríamos nosotros en terminología ignaciana, del mal espíritu del demonio, como también en ese texto se maneja, en donde desata los poderes del mal. El mal espíritu quiere destruir la obra de Dios, quiere destruir la vida que Dios nos ha dado. Entonces no es Dios, por así decirlo, quien prueba a Job. Es el mal que le dice, quítale todo y a ver si sigue creyendo. Y Job pasa por unas crisis terribles y al final, cuando a pesar de todo el sufrimiento, él sigue creyendo en Dios y sigue esperando, y a final de cuentas, aunque el proceso ha renegado y ha dicho que prefiere mejor morirse y todo, termina con una frase magistral que podemos decir, aquella que ha pronunciado quien ha podido superar el mal sin perder la esperanza, quien ha podido superar la enfermedad, quien ha podido superar todas las tragedias de la vida sin dejar de confiar a Dios. Y entonces, ¿qué sentido en el libro de Job da el sufrimiento? Pues la frase esa maravillosa dice, hasta ahora te conocía de oídas, hoy te han visto mis ojos. Fíjense qué hermoso. O sea, como que el sufrimiento lo que hace es elevar a un nivel más profundo el conocimiento de Dios. Hasta ahora lo conocía de oídas. Le iba bien, todo, pues sí, todo era normal. Pero la crisis lo obliga a meterse en el misterio de Dios e ir hasta el fondo y vencerse ante Él. Tú eres mi Dios, yo no puedo manipularte. Por más que yo sufra, por más que yo diga hasta de qué me voy a morir, no puedo renunciar a eso. Y entonces, por eso dice, accede a un nivel más profundo en la relación con Dios y es una manera maravillosa. Porque si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, quien veía a Dios era destruido por ese poder tan grande que era Dios. Y sin embargo, Job dice, hoy te he visto. Antes te conocía solo de oídas, hoy te he visto. Nosotros en nuestra historia también podemos preguntarnos por qué hay mal y pudiera ser una reflexión enorme. Y a lo mejor podemos de alguna manera muy rápida y muy simplista decir la enfermedad es algo característico del ser humano por la finitud que tiene. Todo lo que nace muere. Todo lo que empieza a tener una existencia, a final de cuentas, va a terminar. Y bueno, pues el desgaste del cuerpo, del ser humano, pues termina con la enfermedad y pues ni modo. Y eso ocasiona sufrimiento. Pero también hay otro tipo de sufrimiento que es ocasionado por el mal, por esos, diría San Ignacio también, como esos afectos desordenados, ese deseo de poder, de controlar, de tener más a costa de pisar a los demás. Ese deseo de engañar, de no importar que sea corrupto o no sea corrupto, lo que sea, con tal de yo obtener lo que quiera. Y entonces ese mal es ocasionado por las dinámicas pecadoras del ser humano. Cuando hoy los jóvenes y mucha gente dice, pues ya no hay pecado, no sirve el pecado, yo digo, pues a lo mejor la formulación y lo que antes era pecado podemos decir que ya no está, que ya no existe. Pero el pecado es todo aquello que daña a los hijos de Dios, que los mata, que los destruye, que les quita la libertad, que les quita la esperanza. Y eso sigue repitiéndose a unos niveles desproporcionados en nuestra historia. Y yo por eso lo decía al principio, a lo mejor la pandemia, ¿qué tanto ha sido también fruto de malas decisiones, de decisiones de corrupción,
de historias en donde, cuando menos en México, el sector salud no ha tenido todo lo necesario para poder reaccionar frente a la pandemia, frente a la enfermedad. Y así, pues podemos decir sufrimiento normal por la caducidad del ser humano, sufrimiento por el mal, por el pecado, por la injusticia, por la agresión, por los afectos desordenados. Eso no es natural. Natural es el ser humano que nace y muere. Lo que no es natural, sino histórico y social, es el mal producido por el pecado, por el afán de dominar, de tener, de controlar, de cueste lo que cueste. Y en este contexto entonces es clarísimo que no podemos decir que Dios quiere el mal, que Dios quiere el sufrimiento del ser humano. Desde el principio, en el libro del Éxodo, Dios le habla a Moisés y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y te nombro a ti para que los liberes. No quiero su esclavitud. O sea, Dios no quiere, nos ha creado no para sufrir, sino para tener una vida en abundancia. Y en ese sentido, cuando trazamos esa línea desde el Antiguo Testamento, pasando por Job, que no es Dios quien ocasiona el sufrimiento, pero que el sufrimiento nos puede, cuando es asumido, llevar a una dimensión mayor de conocimiento de Dios, llegamos entonces hasta Jesús. Y cuando vemos a Jesús en el domingo pasado en la sinagoga, cuando libera a ese endemoniado, y ahora dice la narración que se va a casa de Pedro, y antes de atardecer, porque les decía que Jesús provoca la ira de los judíos y luego provocará la ira del poder político, porque va rompiendo los esquemas estrechos que han producido dolor y sufrimiento en la gente. Y entonces entra a la casa de Simón y le dicen: la suegra de Simón está enferma. Y Jesús, como con una naturalidad pasmosa, hasta hermosa, ¿no?, se acerca, la toma de la mano, la levanta y la cura. Y el Evangelio dice que en ese momento la suegra se puso a servirles. O sea, pues venía Pedro, venía Andrés, venían los otros 2 discípulos, como que tenían visita, ¿verdad? Y entonces había que atenderlos, ¿no? No faltan los feministas que dicen: entonces la mujer nomás tiene que atender al hombre, ¿verdad? Yo digo que eso es sacar de contexto. Pero lo que no es sacar de contexto es que si hay una curación es para servir. Si tú estás de alguna manera dominado por el mal, dominado por traumas, dominado por algo que no te permite entregarte, andar, liberarte, levantarte, y hay algo que lo hace, entonces tienes que servir. Y allí la misión impresionante de Jesús dice, cuando se atardecía, que ya se había acabado el sábado, dice: la multitud del pueblo fue para ser curada y poder expulsar a los demonios. Y allí entonces nos queda la misión de Jesús en conexión con todo el Antiguo Testamento. ¿A qué viene Jesús? Viene a liberar al ser humano, viene a darle una esperanza en la vida, viene a quitarle todo aquello que lo mata, que no le permite vivir. Y esa misión fundamental de Jesús choca un poco con esa manera como a veces concebimos a Jesús, con una visión demasiado espiritualista. Jesús viene a enseñarnos a rezar el camino del Padre. Pues sí, viene a enseñarnos el camino del Padre, pero a través de signos concretos de liberación. Y yo diría que hay como 3 aspectos fundamentales que Jesús libera. Jesús libera al hablar de todos los endemoniados, de todos nuestros problemas psicológicos, o sea, que nos devuelve la paz profunda. Pero también en ese momento libera de todas las enfermedades físicas, devuelve al que no puede andar, lo permite andar, a la suegra que tenía fiebre la libera de la fiebre, a los ciegos, etcétera, ¿no? O sea, también en Jesús hay una manera de estar diciendo: Dios te quiere libre. Pero también la tercera manera de liberar es cuando integra a la gente
excluida de la comunidad judía, los integra a su mesa y los sienta con él mismo. Y eso es como la integración de la comunidad, hablando de una nueva comunidad en donde no hay marginados, donde no se lanza para afuera a los que no son como yo y abre los brazos para todos ellos. Entonces incorpora, integra, abre. Y allí el reto que nos queda a nosotros, es decir, nosotros entendemos que la misión fundamental de Jesús al anunciar el reino es curar de toda enfermedad y toda dolencia, es ayudar a la liberación de los demás, es seguir los pasos de Jesús en eso. Y después de ese momento también choca mucho el pensar que cuando Jesús se escapa a hacer oración, que se les escapa a ellos al final del Evangelio, y los discípulos le dicen, oye, la gente te está buscando. Hay una reflexión también posteriormente que en Juan va a decir, la gente me busca porque les di de comer, porque les hice milagros, porque los liberé, pero no porque hayan entendido que esos eran signos del reino que libera para servir, libera para comprometerse. O sea, no es lo mismo sentir yo voy a que el Señor me libere, el Señor me salve, el Señor me cure, el Señor me dé algo que yo necesito, a entenderlo como un símbolo. El Señor me libera para que yo sirva como la suegra de Simón. El Señor me libera para que yo me comprometa con los demás. El Señor me libera como signo de la presencia del reino. El reino está llegando porque la gente entiende que la acción de Jesús es como una semilla, como un signo del reino, en donde en esa mesa se están sentando todos. Jesús no era un sanador. Jesús no quería curar a toda Cafarnaúm y a toda Galilea y a toda Jerusalén de los males, sino sus curaciones eran símbolo de lo que nosotros teníamos que hacer como seguidores de Jesús. Por eso uno dice, bueno, pues ¿por qué si Jesús curaba, por qué no curó a todos y definitivamente y se quedó allí? Y dice, no, cuando se va solo allí bueno, no sabemos si es el monte, siempre decimos que era el monte. Ahora un comentarista decía, pues a lo mejor se fue a la orilla del lago porque estaban cerca del lago a meditar en la mañana, los discípulos le encuentran y él dice, vamos a otros pueblos. O sea, la experiencia de oración profunda de Jesús con su Padre es donde va registrando lo que Dios quiere. Y ahí se ve como la gran docilidad de Jesús ante el Padre y la gran fidelidad a lo que Él quería, a su voluntad. Entonces Jesús no se las sabía de todas. Él oraba, Él entraba en contacto con su Padre, el Espíritu le decía lo que tenía que hacer. Y entonces dice, tengo que ir a otros pueblos a proclamar el Evangelio, a proclamar la buena noticia, no a curar para que ya no haya más enfermedad, sino a poner signos que la gente entienda que el reino es el lugar donde servimos, donde vivimos liberados de toda atadura y donde si tenemos atadura como Job, seamos capaces de pasar sobre ella para llegar a dimensiones más profundas de nuestra realidad. Y creo que esto lo hemos, cuando menos, no sé si todos lo hemos experimentado, pero cuando menos lo hemos conocido, gente que pasa por procesos muy cercanos a la muerte, a lo mejor de cáncer, a lo mejor ahora del COVID, etcétera, como que a la hora que salen de la enfermedad tienen una dimensión más profunda en su vida. Hay algo que les cambia. Hay algo que el haber pasado por el dolor, la enfermedad y estar al borde de la muerte los lanza a un nivel superior. Entonces, este es el Jesús a quien seguimos. Este es el Jesús que nos invita a entender la curación como símbolos, como signos, no como el quehacer fundamental que tenemos que hacer. No, ese símbolo que nos libera es para poder servir a los demás y hacer lo que Jesús hizo, yendo por todos los rincones anunciando el Evangelio. Hoy, ¿quién podemos decir que es el que
pues probablemente mejor sigue el Evangelio. Pues yo pensaba en los doctores, en las enfermeras, en los hospitales, en toda la gente que de alguna manera muchos de ellos han muerto en este servicio para liberar de la enfermedad. Y otros han estado al borde o de la muerte o del cansancio haciendo esto. Pues esos son la gente que hoy nos pone, a lo mejor muchos de ellos ni creen, a lo mejor muchos de ellos no viven una vida súper ordenada como la iglesia quisiéramos o quisiera que la viviera, pero están dando la vida en el servicio por los demás, siguiendo a Jesús, aunque no lo reconozcan. Nos ponemos de pie, vamos a proclamar nuestra fe. Pues igual que Jesús subió o salió para estar en un momento de intimidad con el Padre, vamos también nosotros a sentir a ese Padre cerca, a poderlo experimentar y a poder preguntarle qué quiere de nosotros, cómo podemos seguir mejor a Jesús en la construcción del reino, cómo podemos liberarnos. Por eso les digo, ¿creen ustedes que ese Padre va conduciendo nuestras vidas día y noche en ese camino del servicio al reino? ¿Creen ustedes que como Jesús ¿creen ustedes en esta comunidad que es la iglesia, que es la que de alguna manera está también siendo testigo de esto que nosotros estamos viviendo y a lo que nos invita el Evangelio? Pues hermanos y hermanas, esta es un poquito de nuestra fe que Dios nuestro Señor nos invita a vivir y a tener. Te lo pedimos que así sea y así la vivamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Armando, por los presbíteros y los diáconos, que sepan transmitir al pueblo de Dios la alegría de creer en Jesucristo. Oremos. Por los religiosos y religiosas, que sean siempre una presencia viva del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Oremos. Por los gobernantes y por los legisladores de México, que, electos para servir al pueblo, busquen el bien de la mayoría. Oremos. Por las mujeres que son víctimas de la violencia, que sean protegidas por la sociedad y su sufrimiento sea atendido y erradicado. Oremos. Por los enfermos, especialmente por los niños que padecen cáncer, que vivan su dolor sostenidos por la fuerza de Dios y el cariño de quienes los rodean. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que demos con nuestra vida un buen testimonio del amor y la salvación de Jesús. Oremos. Dios nuestro, que nos has manifestado tu amor por medio de tu Hijo, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que, siguiendo el ejemplo de Cristo, compartamos los sufrimientos de nuestros hermanos y animemos a los que sufren con la luz de la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar, vamos a presentar el pan y el vino.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Hagamos oración. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor siga estando con ustedes. Levantemos el corazón. Entonces demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, Padre bueno, lo partió para indicar su muerte, y se lo dio también a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, Padre bueno, lo pasó también a sus amigos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde aquella noche esto es para todos nosotros el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo que guió a Jesús nos congregue en la unidad a todos los que estamos participando de este cuerpo y sangre de Jesús, y también que nos guíe para descubrir lo que Dios quiere y espera de nosotros. Te pedimos, Señor, por tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por el amor.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pongamos aquí a don Rubén Vallejo Ramírez y a todos aquellos que han sido pues víctimas de esta enfermedad o de la violencia o de cualquier otra enfermedad. Para que todos ellos, Señor, que han muerto en tu misericordia, los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Y de todos nosotros, Señor, especialmente también quiero pedir por los enfermos, pues yo creo que todos tenemos algún enfermo. Hoy me hablaba también un amigo de Irapuato que ya está en el hospital intubado y otro de Guadalajara. Y pues así, por todos lados está la situación bastante delicada. Entonces, pues para que Dios les dé la salud y mucha paciencia y mucha fortaleza. De nosotros también, Señor, ten misericordia para que con María, la Virgen Madre, con José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos todos, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues movidos por un solo espíritu, vamos a cantarle al Señor con las palabras que Jesús nos enseñó. Que el Señor nos libre de todos los males, de la enfermedad, de la opresión, de la maldad, de la corrupción, para que buscando la justicia y el amor que Jesús proclamó, podamos en este mundo construir la paz que tanto necesitamos. Por Cristo nuestro Señor. Hermanas y hermanos, donde quiera que estén, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos pues un saludo fraterno y cariñoso de paz.
Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos conserve unidos hasta la vida eterna. Amén. Nos podemos sentar y los que quieran pasar a comulgar pueden hacerlo. Nos ponemos de pie para terminar nuestra Eucaristía. La antífona de la comunión está tomada del Salmo 106, que refuerza el sentido profundo de las lecturas.
Dice así: demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace en favor de su pueblo, porque da de beber al que tiene sed y les da de comer a los hambrientos. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto de servicio con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor siga estando con ustedes. Entonces, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Hemos celebrado esta acción de gracias. Demos gracias a Dios. Pues que estén muy bien, donde quiera que estén, que Dios los siga bendiciendo y que sigamos sirviéndolo a Él en la medida de nuestras posibilidades. Buenas noches, tardes, días a todos. Hasta la próxima.